versículo 4. Estamos en Efesios. Seguimos predicando este libro. ¿Les parece bien seguir predicando así versículo a versículo, verdad? Amén, amén. Me gustó esa palabra, claro. Eso significa que es lo ideal. Efesios 2, verso 5. Dígame cuando lo tenga. ¿Se escucha bien allá atrás? Gracias. Efesios 2, versículo 4 y 5. Dice, ¿están todos? Pero Dios, que es rico en misericordia, con que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de poder estudiar, meditar y reflexionar en tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en la misma. Habla a nuestros corazones, Señor, y sé tú guiándonos, sé tú inspirándonos, sé tú, oh Señor, iluminándonos. Danos tu sabiduría en Cristo. Amén. Hermanos, hemos titulado este mensaje de miseria a misericordia y vida, la segunda parte. Tenemos que siempre recordar el contexto. Pablo ha estado orando por los creyentes y suplicando que el Señor les dé espíritu de conocimiento y sabiduría con respecto a Dios, para que los creyentes puedan comprender, puedan saber cuál es la grandeza del poder y de la gloria de Dios, que operó primero en Cristo al resucitarle de los muertos y exaltarle, y que también ha operado en nosotros. Y estamos viendo en este capítulo número 2 cómo ese poder de Cristo, el poder de Dios que resucitó y exaltó a Cristo, es el mismo poder que nos resucitó para nueva vida a nosotros y nos exalta a nosotros como creyentes. ¿Por qué Pablo quiere que los cristianos tengamos especial sabiduría y conocimiento al respecto? ¿Por qué él quiere que nosotros tengamos bien presentes estas cosas? Porque lo cierto es que cuando comprendemos esto a profundidad, comenzamos no solo a tener un conocimiento intelectual, sino que comenzamos a valorar la obra de gracia de Dios operada en ti y en mí para salvación, y comenzamos a asimilar que Dios en su gracia nos ha creado y hecho nuevas criaturas para que andemos para su gloria en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Porque usted no va a poder andar en Cristo para la gloria de Cristo si primero no se contempla como resultado de la hechura de Cristo en tu vida y en mi vida. Porque eso echa por tierra nuestra arrogancia espiritual, eso echa por tierra toda soberbia espiritual, eso echa por tierra todo aquello que es impropio, todo aquello que evidentemente no exalta a la figura del Señor nuestro Dios. La semana pasada estuvimos viendo cómo estuvieron trabajando las cosas, y después de habernos llevado a contemplar la profundidad de nuestra miseria, que estábamos muertos, esclavizados, corrompidos, condenados, el apóstol Pablo introduce el giro más glorioso del Evangelio con dos palabras que contienen todo el peso de la gracia de Dios y que la vemos aquí en el versículo número 4. Vaya conmigo, por favor. Dice, pero Dios. Dos palabras significativas. Pero Dios. Porque desde el principio comienza a ilustrarnos de que todo lo que ha dicho y todo lo que se va a decir con respecto a cómo llegamos a la condición de criaturas de Dios, a cómo fuimos hechos partícipes de la gracia de Dios, a todo lo que tiene que ver con la salvación, es el resultado de la poderosa obra ¿de quién? De Dios el Padre. Este es el Dios que operó su poder supereminente, es el Dios que exalta, es el Dios que resucitó a Cristo, es el mismo Dios que ha cambiado tu condición de muerte a vida, es el mismo Dios que además de ello
produce en ti una nueva relación con Dios. Aquí no hay definitivamente intervención humana, pero Dios. No hay cooperación del pecador, o sea, no dice, pero Dios y el hombre, pero Dios y usted como creyente, no, pero Dios, solo la persona de Dios. No hay tampoco méritos previos. No dice el texto, pero Dios que vio en ti esto, aquello y lo otro, Dios que se agradó porque tú hiciste esto, aquello y lo otro. No existe tal cosa en este pasaje de la Biblia ni en otros. Por eso decimos que no hay mérito previo. Entonces no hay nada, no había nada en la vida de los creyentes de los Efesios, como no había nada en tu vida y en mi vida. Quisiera que Dios fuera motivado a mirarte con ojos de misericordia y de amor como lo hizo. La salvación, amados hermanos, comienza no con el hombre buscando a Dios, no con el hombre revisando a ver qué hombre hay sobre la tierra que tiene buenas acciones y buenas actitudes y buenas virtudes. No comienza de esa manera, sino que comienza con Dios interviniendo soberanamente en favor del hombre que estaba muerto en su delito y en su pecado. Esa es de la manera que Pablo le está diciendo a los efesios que Dios operó en su vida, y es la manera en que, al estar plasmada en la palabra de Dios, el Señor quiere que entendamos y asimilemos que ha operado también en tu vida. Porque si Dios te hubiera tenido que escoger para su gloria y para salvarte, fundamentado en lo que tú eras, en lo que tú hacías, en tus virtudes o en tus obras, lo cierto es que ninguno de nosotros jamás hubiera podido haber satisfecho el ojo de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, y por tanto jamás hubiéramos podido ser salvados. Ninguno. Porque la salvación tiene su origen precisamente, cuando leemos este texto de la Escritura y otros tantos, en el carácter de Dios. Y cuando leemos el versículo 4 dice que ese Dios es alguien descrito ahí como que rico ¿en qué cosa, mis hermanos? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. La palabra rico indica en este pasaje abundancia desbordante. O sea que está declarando lo siguiente: en términos de ejecutar la misericordia, lo ha hecho de una manera graciosa, o sea que tú no la merecías y sin embargo Él lo hizo, y lo hizo desbordantemente. O sea, no es que te hizo 1, 2, 3, 10 favores, sino que sobreabundó para contigo y conmigo en favores. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Porque definitivamente cuando uno reflexiona en estas cosas y pensando que no merecíamos tal cosa, Dios fue desbordante en favores para conmigo. Yo no sé usted, pero a mí estas palabras me llevan a sentarme con calma y a reflexionar en mi vida pasada y pensar en cuántos favores. Créame que no alcanzarían los libros para poder. Porque no solo cuando no éramos creyentes, ahora que somos creyentes también. Porque la gracia y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y son continuas también. Porque el Dios que empezó trayendo salvación a tu vida y mi vida como un gesto de misericordia desbordante, es el mismo Dios que sigue sosteniéndonos en un gesto de misericordia también desbordante. Dice: Dios magnífico, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Por tanto, y si Él hace esto para con los impíos, ¿cuánto más entonces lo hará para contigo y conmigo, que ahora andamos en sus caminos? Y eso dice mucho de nuestro Dios. Y definitivamente nos estimula a una adoración mucho más profunda y a reflexionar en cuántos motivos y razones tenemos para ser agradecidos para con Dios. Porque aquí hay muchas cosas implícitas, amados hermanos, en el Señor. Y a veces
nos pasamos por alto cosas que parecen insignificantes, pero que son también el resultado de esa gracia sobreabundante de Dios. Por ejemplo, la persona que nos predicó de Jesucristo. Fue una bendición de Dios sobreabundante el ponerlo en tu camino para que te predicara. Pero ¿con qué te predicó esa persona? Con una Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces fíjese, la gracia sobreabundante de Dios para contigo se manifestó también en una agencia, en un hombre que creó un comité, que tradujo la Biblia, imprimió la Biblia y comercializó la Biblia. Usted no lo conoce, usted no sabe quiénes son, pero fueron instrumentos de Dios de gracia por misericordia para ti, porque si la palabra nunca hubiera llegado a tu vida, usted no hubiera entendido absolutamente nada. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en los traductores, en los que trabajan para que tengamos la Biblia en la mano, cada vez más cómoda, con las letras más grandes, pero más chiquito el libro y menos pesado? Y no nos damos cuenta que esas son manifestaciones de la gracia de Dios, en un gesto misericordioso para con pecadores. Una bendición que los creyentes del primer siglo no tenían. ¿Y cuántas veces decimos, Dios, gracias por los que imprimen y traducen la Biblia? Eso es solo por poner un ejemplo. ¿Cuántas otras cosas? ¿Cuántas otras cosas? Son pequeños detalles. Y es bueno que roguemos la iluminación del Espíritu para poder discernir en de cuántas maneras Dios nos ha bendecido, haciendo sobreabundar para con nosotros su misericordia. En este texto no dice que Dios tiene misericordia, sino que Dios es rico, sobreabundante en misericordia. Y esa sobreabundancia la ha puesto a merced de tu vida y de mi vida como persona, de tu vida y de mi vida como iglesia, de tu vida y mi vida en términos de familia, de tu vida y mi vida en términos de ciudadanos, de donde quiera que vivamos y donde quiera que estemos. Pero sobre todas las cosas en términos de salvación. Porque a la hora de traerte a salvación, todo cuanto ocurrió y operó para que llegaras a los pies de Cristo fue a consecuencia de la sobreabundante plenitud, inagotable misericordia de Dios. La misericordia es el atributo por el cual Dios no da al pecador lo que merece. Porque el pecador, a consecuencia de su maldad, realmente, ¿qué es lo que merecía en la justicia de Dios? La muerte espiritual. Por eso dice, Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos. ¿Qué es lo que merecía? Estar eternamente separados de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que merecía? Arder en el infierno bajo la ira de Dios. ¿Qué es lo que merecía? Que Dios no volteara su rostro para mirar. El rechazo, el desprecio de Dios. Entonces el hecho de que haya intervenido en tu vida a través de Jesucristo, salvándote, pasando por alto todos tus pecados, expiándolos en la cruz, es el acto más grande de misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo. Y si Él hizo esto para salvarte, ¿usted cree que lo hace para luego dejarte a sazón de la casualidad de la vida, a que pase cualquier cosa? No. Lo hace porque te adoptó como su hijo, para entrar en una relación de amor contigo y cuidarte todos los días de tu vida, también mostrando esa misericordia hasta que llegues a la patria celestial. Además de ello, Dios se inclina compasivamente hacia el miserable. Y es lo que Pablo quiere que los efesios entiendan, es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Porque tú y yo teníamos una condición miserable y Dios en abundante misericordia se inclinó para contemplarte y mirarte. No olvidemos nunca que Dios es autosuficiente. Significa que Él no necesita de nada ni de nadie. Dios no te necesitaba a ti y a mí. El hecho de que se inclinó para buscarte, salvarte, indica la grandeza de su misericordia.
Un motivo entonces por el cual debemos de alabar y agradecer a Dios es todos los días el Señor, gracias por tu misericordia salvadora, gracias por tu misericordia sostenedora. Y hay otro asunto, por la misericordia de Dios también dice la Biblia que no hemos sido consumidos. Mis queridos hermanos en el Señor, el libro de la Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 así lo declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea que por misericordia no fuimos condenados al infierno, por misericordia fuimos rescatados del infierno, por misericordia no estamos bajo la ira de Dios. Significa que por misericordia estamos en una condición de justificados ante los ojos de Dios. Por misericordia ya no existe para ti, para mí, separación entre Dios y tu alma. Por misericordia hay ahora una unidad de tu persona con Dios y la oportunidad de vivir en Dios y de Dios vivir en ti, porque tú viniste a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo quiere que los efesios recuerden estas cosas, porque al tener todo esto presente, el creyente puede mantenerse, pese a las circunstancias de la vida, en el carril correcto que lleva rumbo a la patria celestial, y puede vivir para la gloria de Dios como criatura de Dios, para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que el creyente ande en ella, como va a decir el capítulo 2, el verso 10. Hace un rato cantábamos mi vida di por ti, y luego una demanda: ¿qué has hecho tú por mí? Y en esto consiste la esencia de la vida, en vivir para honrar y glorificar a Dios y andar en sus obras. Amados hermanos, todo esto implica que nuestra salvación no nace de nuestra decisión, nuestra disposición, ni de nuestra búsqueda. Pues la Biblia dice que no había bueno ni siquiera uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno. También el libro de Génesis declaraba que los pensamientos y pasos del hombre son solo de continuo al mal. Entonces el hecho de que ahora estamos buscando a Dios en una condición de salvo es porque Dios, en un acto de misericordia, te buscó a ti a consecuencia de su carácter misericordioso. Dios vino a por nosotros en un gesto de amor. Dios no fue misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, nadie sería salvo jamás. Si Dios no hubiera sido misericordioso con los efesios no hubieran sido salvos. Si Dios no hubiera sido misericordioso contigo y conmigo, tú y yo no fuéramos salvos. Es una realidad bíblica. Entonces esto destruye toda jactancia humana y nos conduce a una adoración profunda a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Nos conduce a vivir humillados delante de su presencia. Nos conduce a vivir inmenso en una continua alabanza, porque dígame usted, si la misericordia de Dios es nueva cada mañana y todo el tiempo recordamos el acto misericordioso, redentor de Dios al salvarnos, darnos vida, rescatarnos, cuidarnos, proveernos, sostenernos, seríamos los más ingratos de la vida si continuamente no le alabáramos, no le bendiciéramos. Por eso, amado hermano, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, de la enfermedad, de la pérdida del ser querido, en el momento más caótico que puedas enfrentar, eleva tu pensamiento y tu corazón a las misericordias de Dios demostradas para contigo y busca en cada cosa el gesto misericordioso de Dios. Y haz que los momentos difíciles se conviertan en circunstancias que te permitan alabar a tu Dios, porque Él está en control y porque es misericordioso. Y a veces la misericordia manifestada de Dios, ya no hablo de la misericordia salvadora, sino la misericordia providencial, la que nos cuida todos los días, se puede manifestar de muchas maneras. Y tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, porque podemos cometer el error si nos guiamos por nuestros propios juicios, de a lo malo llamar bueno y a lo bueno llamar malo. ¿A qué me refiero? Al hecho de que usted salió al trabajo como cada día, se sienta en el coche y cuando va a tratar de prender el coche no arrancó.
y descubre que se le fastidió la batería y en ese momento no hay un vecino que le dé un cablazo y ya lo empiezan a llamar del trabajo, que dónde tú estás, que porque estás tarde, que era importante que estuvieras aquí, es imprescindible que hubieras llegado, estás en riesgo de perder el trabajo y definitivamente su coche no anda, usted se enoja, maldigo el mugroso carro, culpa enseguida al gobierno, por culpa de ellos mi salario está bajo, la gasolina está carísima, tengo que tener todavía este carro viejo y remilga y rehúsa y regaña. ¿Hacemos eso o no lo hacemos? El carro y ahí empezamos y nos insultamos y nos enojamos y ya lo da todo por perdido porque se ha ensuciado todo. Y cuando prende la televisión, en el freeway por el que usted maneja siempre, en la autopista por la que usted siempre va al trabajo, en la hora por donde usted está pasando por ahí, hubo sendo accidente que no sobrevivió nadie. Y aquello que usted vio como un desastre y por lo que estuvo maldiciendo resultó ser la misericordia de Dios obrando para cuidarte. ¿Y cuántas veces no ha ocurrido que usted pierde el trabajo y pasa por una crisis y usted reniega y resulta que Dios estaba permitiendo un acto de misericordia que perdiera el trabajo porque tenía algo mucho mejor para ti? Y así pudiéramos estar. Por eso el creyente tiene que desarrollar, al pensar en la misericordia de Dios que es nueva cada mañana y que está continuamente operando en ti, ya operó en términos de salvación y también en términos de subsistencia, de dar gracias a Dios por cada cosa que ocurra y ver y perseguir y buscar detrás de dónde está el acto misericordioso de Dios, porque si nada escapa de sus manos y si todo está bajo su control, entonces en toda situación de la vida, de alguna manera u otra que no entendamos, hay un acto de misericordia divina. Y cuando tú cambias la actitud de enfrentar las cosas porque te enfocas en Dios, porque has entendido cómo opera la misericordia de Dios, entonces usted va a vivir en armonía con el carácter de Dios y va a poder dar testimonio de Dios aun cuando las cosas estén mal, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista. Por eso la seguridad del creyente descansa en que la salvación no depende de él, sino del carácter inmutable de Dios. Que la permanencia, la seguridad, la garantía del cuidado del diario vivir no depende de nosotros, sino del Dios que es misericordioso para con cada uno de sus hijos. Y ahí es donde tenemos que rogarle a Dios fe, porque hay una realidad. A veces tenemos el conocimiento intelectual de cómo opera la providencia y la misericordia de Dios, pero en el momento de los mameyes, en el momento de la situación, todo ese conocimiento se nos olvida y es ahí donde se requiere la fe, la certeza, la confianza en el que no se ve y la confianza de esperar lo que debemos de esperar en el que todo lo puede. Entonces, en nuestra oración cotidiana como creyentes que a veces estamos mal en esta dirección, debemos de rogar: Señor, aumenta mi fe, Señor, dame entendimiento. ¿Se da cuenta por qué Pablo decía: oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría y entendimiento y ilumine su mente y su corazón? Porque si la mente y el corazón no están iluminados para entender cómo Dios opera como acto de misericordia, terminamos en la desesperación, en las maldiciones y en todo tipo de cosas como las que hemos citado. Ahora, Pablo no se detiene solamente en la misericordia de Dios, sino que hace algo más en este versículo. Él profundiza aún más en el motivo interno de Dios al salvar y va mucho más allá y habla del amor, porque la salvación fluye del amor soberano y abundante de Dios. Una vez que ha dicho Dios que es rico en misericordia, declara: por su gran amor con que nos amó. La
La misericordia de Dios manifestada en ti y en mí fue por su gran amor. Y el amor es el atributo más grande de Dios. Llega a decir la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. La Biblia define a Dios como amor. Y aquí Pablo intensifica el lenguaje. Él dice, por su gran amor con que nos amó. Esta palabra grande, polén, en griego, significa también abundante, inmenso, gigantesco. O sea que no es un amor común, es un amor ¿qué? Gigantesco. Y esto lo está diciendo de los creyentes. Esto lo está diciendo de personas como tú y como yo. Independientemente de cuál fue la manera pasada de vivir, de la cual Dios nos sacó dándonos vida, en el momento en que Él te rescató, en el momento que te infundió la vida, lo hizo como un acto de misericordia, porque su amor es gigantesco y fue gigantesco para contigo y conmigo. Y un amor que además es sin igual, no tiene comparación. Un amor que además es exclusivo, porque no existe bajo el cielo nadie, absolutamente nadie, que haya podido amarte como Dios te amó a ti a través de la persona de Jesucristo. Porque para afirmar tal cosa tendríamos que asumir que ese individuo tuvo una capacidad mayor a la de Dios de amar, y tal cosa no existe en el mundo. Hay un pasaje en la Biblia que llega a decir, si aún un amigo osara en morir por otro, aún así se queda por debajo de la grandeza del amor de Dios. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque aquí amor es la decisión activa de hacer el bien al indigno. Es lo que significa en su contexto. O sea, Dios tuvo la acción misericordiosa de derramar, de hacer un inmenso bien de amor por ti y por mí, aun cuando éramos personas indignas de ese amor. Porque por causa del pecado, así como no merecíamos la misericordia de Dios, tampoco tú y yo merecíamos su amor. Y sin embargo, Él lo tuvo. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no necesitándote ni a ti ni a mí, que no necesitando ser amado porque Dios es autosuficiente, va y hace este gesto. No dice que Dios nos amó porque éramos dignos, sino que nos amó estando nosotros muertos en delitos y en pecados. Porque si Dios fuera a condicionar el darnos su amor en base a nuestra dignidad, ni tú ni yo ni nadie bajo el cielo jamás hubiera podido disfrutar del amor de Dios que es en la persona de Jesucristo. Y esto es clave, hermanos. El amor de Dios no es reactivo. El amor de Dios es soberano, es libre e incondicional. Porque no había nada en ti y en mí que fuera capaz de condicionar a Dios o motivar a Dios para que decidiera amarte. Romanos 5:8 nos lo dice con toda claridad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire esa cláusula, siendo aún pecadores, como diciendo, es increíble que Dios te haya amado, porque siendo como eras, no debía haberlo hecho. Yo quiero que usted por un instante ahora se detenga y piense, cuando usted oyó por primera vez el Evangelio, ¿en qué andanzas usted andaba? Valga la redundancia. Probablemente alguno de ustedes era ladrón, o robando, o mintiendo, o adulterando, o
en borracheras o droga o peleando con este o con el otro o estafando o matando a alguien. En fin, puede que no estás haciendo nada de este perverso, pero eras engreído, soberbio, te creías filósofo, inteligente, intelectual, moralista, o tenías una religión pagana o otros dioses. En fin, lo cierto es que ninguno de nosotros andábamos en algo bueno. Y lo que nosotros llamábamos bueno desde nuestro punto de vista es inaceptable y es pecaminoso ante los ojos de Dios. Entonces, para con otros puede que tú estabas andando en lo bueno y eras el mejor del mundo, pero para Dios estabas andando en indignidad y eras lo peor. Y cuando estabas andando así y escuchaste y Dios transformó tu vida, tu corazón y te salvó, lo hizo como un gesto de amor, aun cuando tú no lo merecías. Y si hoy el Espíritu Santo ha ido transformando nuestras vidas, es porque el amor de Dios se hace realidad en esa transformación en tu vida y en mi vida. Por eso cada momento debemos decir: Señor, gracias, porque tú nos amaste aún siendo yo pecador. Dios nos amó, no nos amó por lo que vio en nosotros, sino a pesar de lo que éramos. Esto destruye el orgullo espiritual y elimina toda idea de mérito. Yo me lo merezco, porque aquí el mérito exclusivo lo merece ¿quién? Jesucristo, que Él fue el que se hizo hombre, habitó entre nosotros, ocupó tu lugar y mi lugar en el castigo, murió nuestra muerte, se sacrificó por nosotros, venció el pecado y la muerte en nuestro lugar, porque sabía que tú y yo no hubiéramos podido, enfrentó la justicia de Dios, nos compró con su sangre, nos reconcilió con el Padre, nos introdujo a una relación de amor con Dios, nos prepara una casa en el reino de los cielos, va a venir por nosotros y nos va a llevar a su reino. Dígame, ¿de quién es el mérito en todo esto? Y aparte de ello nos sostiene, nos cuida, nos guía y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es saludable, es conveniente meditar en el amor de Dios y todo lo que esto implica. Porque si usted se da cuenta, este no es un amor sentimentalista, no es un amor poético, no es un amor basado en frases bonitas, como estamos acostumbrados al amor eros en nuestro tiempo, que es una exaltación de lo físico, de lo externo, o un pronunciamiento sentimentalista. Esto es amor en acción, amor sacrificial, y el sacrificio no lo pusimos ni tú ni yo. ¿Lo puso quién? Dios. Los bendecidos, ¿quiénes fuimos? Tú y yo. Tú y yo. Porque todo el dolor que hubo en el Calvario no fue tanto por los clavos atravesando las manos de Cristo, la lanza atravesando el costado o el vinagre rodando por la espalda de Cristo, sino que todo el dolor que hubo en el Calvario no fue otra cosa que el peso de tu pecado y de mi pecado. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque cada clavo que estuvo atravesando las manos, los pies de Cristo, junto con al madero, no solo estaba siendo crucificado Jesús, también estaba siendo crucificado tú y yo. Entonces mire la misericordia y el amor de Dios hasta dónde se extiende. Lo que nos pasa a nosotros es que pocas veces nos sentamos a reflexionar. Y yo no le estoy diciendo a usted adore una cruz, no. Pero yo creo que algo que puede ser saludable es tener siempre una cruz vacía, visible en algún lugar, para que te recuerdes que el sufrimiento ocurrido allí fue por ti y por mí. Por ti y por mí.
El creyente debe descansar en un amor que no cambia ni depende de su desempeño. El mismo Padre que te amó antes de la fundación del mundo, en el momento de llamarte, siendo un pecador, es el mismo Padre que va a seguir amándote todos los días de su vida. Y como Dios es eterno, entonces te va a estar amando por toda la eternidad. Toda la eternidad contamos con el amor de Dios en la persona de Cristo. Yo no sé usted, pero ¿no es esto maravilloso, mi hermano? Ahora Pablo une estos dos atributos, misericordia y amor, con la acción salvadora más gloriosa. La salvación se realiza cuando Dios da vida al pecador muerto juntamente con Cristo. Por eso el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí está el corazón del Evangelio. El sujeto es Dios, porque Dios es el que hizo todo esto. El objeto, los receptores de esta misericordia y amor, ¿quiénes fuimos? Los creyentes. Tú eres el receptáculo del don de misericordia y amor de Dios. La condición fue la muerte de Cristo para sacarnos de la muerte. Entonces, con su muerte, Cristo da muerte a la muerte, trayendo vida y salvación. Hay dignos como tú y como yo. Y la acción es la ejecución de la pasión. Y el don recibido, en este caso, nosotros, ¿qué cosa? La vida eterna, abundante, plena, completa. Esto es regeneración. Una obra monergística, porque solo Dios es el que actuó, donde Él imparte vida espiritual y lo hace juntamente con Cristo, y esto implica unión con Cristo, su vida en nuestra vida, su resurrección en nuestra resurrección espiritual. Por eso anteriormente en el capítulo 1, al final Pablo había dicho, para que entiendan la grandeza del supereminente poder de Dios, el cual opera en vosotros y operó primero en Cristo, resucitándolo de los muertos y exaltándolo. Pablo lo que está ahora en este pasaje, ¿qué cosa es? Describiendo cómo el poder de Dios que levantó a Cristo y exaltó a Cristo es el mismo poder que te ha levantado a ti de la muerte, del pecado eterno, y te ha levantado no para que seas nuevamente un miserable, andes como miserable espiritual, andes como la basura que era antes de venir a Cristo, sino para que vivas en estado de gloria, en estado de exaltación para la gloria de Dios Padre, como hijo del reino de Dios que eres. Porque, amados hermanos, la Biblia dice: al que antes cogió, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó, a estos santificó y a estos glorificó. Tú y yo, al haber sido hechos partícipes de la misericordia y el amor salvador y redentor de Cristo, entramos a vivir con Cristo, a reinar con Cristo y en un estado de exaltación con Cristo. Por eso cada día seremos conformados más a la imagen de Jesús, como criaturas suyas, para andar en las obras que Él ha preparado de antemano para ti y para mí, como va a decir en el verso 10, y todo esto como un gesto de gracia, de tal manera que nadie se puede gloriar. Mi querido hermano en el Señor, la salvación no es reforma moral. No es reforma moral. La salvación es resurrección espiritual. Que después va a haber una resurrección física también, Resurrección espiritual. Nadie puede regenerarse a sí mismo, por más que quiera. Nadie puede provocar regeneración en otro. Y si usted tiene duda, observe las instituciones o reformatorios que existen en el mundo.
Existen instituciones para reformar a personas con problemas de droga. Son muy pocos los casos que logran superar algo. Igual pasa con los alcohólicos, con esto, con aquello, con lo otro. Algunas predicaciones en estos tiempos, la mayoría son moralistas. Son todos estos sermones que están enfocados en cómo sobrellevar la vida aquí y ahora. Este tipo de iglesia que el púlpito se ha convertido en una terapia de psicología de reformatorio, donde no hay exposición cristocéntrica, doctrinal. Y yo no estoy hablando que en determinados momentos no se traten determinados temas. Cómo vencer el estrés y la ansiedad, cómo salir del dolor, del sufrimiento. La Biblia tiene respuesta para estas cosas. Pero yo lo que estoy hablando es de este tipo de púlpito que es todos los domingos una terapia familiar o una terapia matrimonial. Yo opino lo siguiente: si usted conoce a plenitud a Dios, su carácter, su persona, sus atributos, cómo Dios es, cómo Dios actúa, conoce la doctrina del hombre, cómo es, cómo actúa, usted va a tener todos los recursos divinos para saber cómo actuar en el momento difícil. Y si usted se acoge al cuidado pastoral, va a tener la dirección requerida. Y no estoy descartando en que en un momento dado no se aborden estos temas. Si el texto bíblico trata de ello, lo vamos a tratar. Pero lo que me refiero es que han tratado de convertir a la iglesia en una especie de reformatorio social. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque el hombre no transforma a nadie. El único que transforma la vida y el corazón es Jesucristo. ¿Usted quiere ver un alma transformada? Predícale a Cristo. ¿Usted quiere que ese recién convertido siga creciendo y transformándose? Discipúlelo. Enséñele por la Escritura. ¿Por qué la gente en las iglesias hoy están tan carentes? Las vemos con tantos problemas de depresión, de angustia, de afanes, ansiedades, sin dirección, sin saber cómo tomar decisiones en la vida. Primero, porque algunos incluso no han sido evangelizados. Segundo, porque la mayoría de los creyentes de las iglesias hoy no han sido discipulados, entrenados, equipados para saber cómo vivir para la gloria de Dios en el contexto de una guianza espiritual continua. Entonces, las instituciones y los hombres no reforman. La iglesia no reforma a nadie, déjeme decirle. La iglesia enseña, y el Espíritu Santo, por medio de la enseñanza, renueva. Ya habéis sido lavados y habéis sido santificados por la palabra. Nadie puede regenerarse a sí mismo ni regenerar a nadie. La Biblia dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto afirma que la salvación es completamente, como establece la tesis, es una obra soberana de Dios. En medio de esta declaración, Pablo introduce una afirmación, y concluyo, que es clave y que resume todo el Evangelio. Y es que la salvación es completamente por gracia. Miren la parte final del versículo, entre paréntesis, que dice: por gracia sois salvos. Esta frase es un paréntesis teológico intencional, porque si usted ha reflexionado que, espérate, fui salvado por la misericordia de Dios, que yo no la merecía, por el amor de Dios, que yo no lo merecía, estando muerto en delito y pecado, me dio vida. Como muerto no lo merecía y no podía, me dio vida. Oye, aquí no cabe de otra. ¿La conclusión cuál es? Yo soy salvo por el favor inmerecido de Dios. Y esa frase es un paréntesis teológico intencional, porque Pablo interrumpe el flujo para asegurarnos de que no haya confusión.
sino que esté acentuado en ti y en mí, que el creyente es salvo por gracia, por el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido hacia el indigno. No es parcialmente por gracia, no es un poquito de gracia, no es mayormente por gracia, sino totalmente por gracia, conforme a más adelante lo va a decir en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, toda doctrina que mezcla gracia con mérito humano corrompe el evangelio. ¿Se acuerdan los judaizantes que decían? Debes de creer y además circuncidarte. Ahí está el mérito humano. Es como que en estos tiempos la gente dice, si tú no crees en Cristo y guardas el sábado, no te vas a salvar. O si tú no crees en Cristo, para ser salvo tienes que creer en Cristo y no comer carne de cerdo, no comer aquí, no comer allá. Creer en Cristo y no ponerte transfusiones de sangre. O todos los y o añadiduras ya te dice a ti que hay mérito humano y hay un desconocimiento de la... Hermano, yo he visto gente que enseña que usted no va a ser salvo, en el caso de las mujeres, si usted va al culto, cree en Cristo, pero no es salvo si no se pone un velo en la cabeza. Y he visto pastores decir, usted no es salvo si usted es hombre cristiano y no usa pantalón negro y camisa blanca. Las tradiciones. La salvación es netamente por gracia. ¿Por qué me pongo un saco y una camisa? Hoy somos pido el saco. Un saco y una corbata. Lo hago por una cuestión, uno, de gusto, de preferencia, me gusta. Dos, por una cuestión de respeto a Dios y a mis hermanos. Una cuestión de respeto. Ahora, si el día de mañana yo no quiero usar una camisa manga larga, ni una corbata y un saco, sino que quiero venir aquí con una guayabera puesta o una camisa formal, yo no le estoy faltando el respeto a Dios ni estoy pecando. Pero si yo me aparezco aquí en chancleta, con un pantalón todo ripiado, en tirante, para que ustedes vean los brazotes musculosos que yo tengo, que parecen patas de grulla, ya eso es falta de respeto, eso es falta de dignidad. ¿Me explico lo que quiero decir? Y digo esto porque hay gente que te dice, en esa iglesia no te vas a salvar porque son liberales, porque no van en traje todos los hombres el domingo. Eso no es lo que prescribe la Escritura. La Escritura que prescribe la decencia, la modestia, lo que es de buen nombre, lo que es de respeto. Y total, yo he visto de estos supuestos fundamentalistas más santos que el Espíritu Santo, que traje en el templo y traje, y se aparecen los varones con unos trajes, con unos pantaloncitos todos apretados. Que también deja mucho que desear, aunque andes con un saco arriba. Y lo he visto en contextos de iglesias que reclaman estas cosas. Mis queridos hermanos, no es por mérito. ¿Es la libertad en Cristo también una licencia para irse al extremo de hacer lo que me da la gana? Tampoco. Todo dentro del orden de ¿quién? De Dios. Todo dentro del orden de Dios. Toda doctrina que mezcla gracia con mérito humano corrompe. Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese, seguir, adoptar una salvación que incluya mérito es seguir un evangelio diferente.
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Es también una perversión. El creyente vive en constante dependencia de la gracia, no solo para ser salvo, sino para perseverar. La gracia no solo salva, sino que humilla, transforma y glorifica al creyente para la gloria de Dios. Entonces, habiendo visto que la salvación nace del carácter de Dios, fluye de su amor y se ejecuta por su poder vivificante y por gracia, no podemos hacer otra cosa que vivir para su gloria y rogar a Dios que todo el tiempo nos ilumine el corazón para poder saber, entender estas cosas y vivir conforme a ellas. Amén. El Señor le bendiga. La semana que viene vamos a la tercera parte de esta serie. Vamos a reflexionar en la nueva vida en Cristo. Vamos a estar, vaya leyéndose los versículos siguientes, el versículo 6 al 10. Oramos. Gracias, Padre, por la bendición de estar en tu casa y de ser instruidos por tu palabra. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Qué grande es saber que somos salvos por gracia. En Jesús. Amén.